Hay nombres que no solo definen una época, es que la crean, y muy pocos tienen la fuerza que tiene Rolling Stone. Durante más de medio siglo, esta revista ha sido, el pulso de la cultura. Así que hoy vamos a desgranar la historia de este auténtico gigante. Para entender Rolling Stone, lo primero es el nombre, claro. Ya en su primer número, allá por 1967, su fundador Jan Wenner lo dejó clarísimo. O sea, no era un nombre puesto al azar, ni mucho menos. Tenía raíces profundas en el blues, en el rock más primitivo, en Bob Dylan, en todo el espíritu de cambio de la época. Era, toda una declaración de intenciones desde el minuto uno. Bueno, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos con esa chispa rebelde de sus inicios, luego nos meteremos de lleno en su época dorada, cuando era la voz de toda una generación. Después veremos cómo pasó de ser un periódico casi underground a una gran corporación y para terminar le daremos una vuelta a su legado, con sus luces y sus sombras. ¡Vamos al lío! Vale, pues arrancamos. Primera parada, San Francisco, 1967. El epicentro del movimiento hippie, el verano del amor. Vamos, que si una idea así tenía que nacer en algún sitio, tenía que ser allí. La historia es alucinante, en serio. Hay que imaginarse la escena. Con un préstamo de $7.500, que hoy en día no es nada, Jan Wenner y el crítico musical Ralph Gleason se lanzan a la piscina y montan un periódico. Y ojo a la primera portada, John Lennon. Ya era toda una declaración. Pero lo más importante era su misión. Entendieron perfectamente que el rock and roll era mucho más que canciones. Era una cultura, una actitud ante la vida. Y aquí está la clave de por qué funcionó. A ver, se identificaban totalmente con la contracultura, con los hippies, pero no eran la típica publicación clandestina o el fanzine de turno. No. Rolling Stone apostó desde el principio por un periodismo serio, riguroso, y se mantuvo al margen de la política más radical. Y su eslogan, All the News That Fits, era una genialidad. Era una parodia del famoso lema del New York Times y definía su espacio a la perfección. Somos rebeldes, sí, pero somos profesionales. Y con esa base tan sólida, llegamos a los años 70, su época dorada. En esta década, Rolling Stone deja de ser una revista que habla de la cultura, para convertirse en parte fundamental de la cultura, una auténtica potencia. La revista se forjó su leyenda a base de periodismo valiente, de meterse en charcos donde nadie se atrevía. Cubrieron temas tan oscuros como la tragedia del concierto de Altamont. Su entrevista con Charles Manson en la cárcel les consiguió un National Magazine Award, casi nada. Y siguieron el caso del secuestro de Patty Hearst de principio a fin. No me extraña que en las universidades leer la Rolling Stone fuera como una asignatura no oficial. Pero cuidado, que la cosa no era solo lo que contaban, sino cómo lo contaban. Porque en sus páginas nació un estilo de periodismo que lo cambió todo, absolutamente revolucionario. Hablamos del periodismo gonzo. A ver, ¿qué es esto? Pues básicamente es un estilo donde el periodista se olvida de la objetividad, se mete de cabeza en la historia y te la cuenta desde dentro, en primera persona, de una forma totalmente subjetiva, visceral. Y claro, el rey de esto fue el inimitable Hunter S. Thompson, que encontró en Rolling Stone el lugar perfecto para publicar su obra maestra Miedo y asco en Las Vegas. Aquello cimentó su imagen para siempre. Era lo más vanguardista que te podías encontrar. Pero, como suele pasar, ninguna rebelión dura para siempre. Con el final de los 70, la revista se enfrentó a un cambio que lo iba a redefinir absolutamente todo. El punto de inflexión fue en 1977. La revista hace las maletas y se muda de San Francisco a Nueva York. Wenner dijo que San Francisco se había convertido en un remanso cultural. Pero vamos, seamos sinceros, la razón de verdad era estar más cerca de la industria publicitaria, del dinero. El periódico de la contracultura se estaba convirtiendo en una revista de lujo, de papel satinado. Un cambio de identidad en toda regla. Pero, claro, irse a Nueva York no solucionó todos los problemas. En los años 2000, los ingresos empezaron a bajar y de repente les salió competencia por todas partes. Revistas como Maxim o FHM que les quitaban lectores. Así que la revista tuvo que reinventarse. ¿Y cuál fue su estrategia? Pues por un lado, abrir el foco y cubrir más política global, y por otro, crear sus famosísimas y polémicas listas de los mejores de todos los tiempos. Generaban un debate tremendo, sí, pero conseguían lo más importante, que se siguiera hablando de ellos. Y con esto llegamos ya a la recta final, donde vamos a poner en una balanza el legado de la revista, sin olvidarnos, claro, de las críticas, que también las hubo y muchas. Porque una cosa es ser un ícono y otra muy distinta ser perfecto. Y a medida que la influencia de Rolling Stone crecía, también lo hacían los que cuestionaban su criterio y sus, digamos, puntos ciegos. Se la criticó sobre todo por varias cosas. Primero, por rockista, o sea, por una obsesión casi enfermiza con la música de los 60 y 70. El ejemplo de Led Zeppelin es de manual. Al principio pasaron de ellos y años después los aclamaron. Luego la falta de diversidad. Su lista de los 100 mejores guitarristas solo incluía a 2 mujeres. 2.
Y bueno, en los 80, con el hip hop y el heavy metal naciendo, pues para ellos era como si no existiera. El supuesto guardián del buen gusto a veces tenía unos ángulos muertos importantes. Todos estos cambios, las críticas y el simple paso del tiempo nos llevaron a un momento que, la verdad, era inevitable. El final del control de su fundador y el comienzo de una etapa completamente nueva. El traspaso de poder fue gradual pero definitivo. En 2016, Jan Wenner vendió una parte importante. Un año después, en 2017, ya perdió el control mayoritario, que pasó a manos del gigante Penske Media. Y para 2019, la venta fue total. La era Wenner, que había durado más de 50 años, había terminado oficialmente. Y así llegamos al día de hoy. La revista que nació como símbolo de la contracultura ahora pertenece a una gran corporación mediática. Ha sobrevivido a todo, a revoluciones musicales, al paso del papel al píxel, a cambios culturales sísmicos. Pero la pregunta del millón sigue en el aire. En un mundo donde todo el mundo tiene un altavoz, ¿sigue teniendo la misma fuerza la voz de Rolling Stone? ¿Puede una piedra que ya no es rebelde seguir rodando con la misma energía? Pues eso solo el tiempo lo dirá.